Hay una foto que circula estos días en redes sociales. En ella aparece una mujer joven, sonriendo, con una niña pequeña en brazos. Esa mujer se llamaba Andrea, y esa foto es, probablemente, lo último que le queda a un futbolista venezolano llamado Héctor Bello para enseñarle a su hija quién era su madre. El miércoles, 24 de junio, dos terremotos golpearon Venezuela con apenas un minuto de diferencia, uno de magnitud 7.2 y otro de 7.5. Este último ha sido descrito por el Servicio Geológico de Estados Unidos como el más potente registrado en el país en más de un siglo. En cuestión de segundos, cientos de edificios colapsaron, sobre todo en el estado de La Guaira. Días después, el balance oficial supera ya las 1.700 personas fallecidas, miles de heridos, y decenas de miles de personas siguen sin ser localizadas bajo los escombros. Entre esas miles de historias de dolor, hay una que ha conmovido especialmente al mundo del fútbol, la de Héctor Bello, jugador del Marítimo de La Guaira, en la segunda división venezolana. Hoy te voy a contar su historia completa, con los hechos confirmados, y te voy a leer el mensaje que le escribió a su hija que se ha hecho viral en toda Latinoamérica. Quédate hasta el final, porque vas a entender por qué este mensaje se ha convertido en un símbolo de algo mucho más grande que el fútbol. Vamos a los hechos, tal y como los han reportado los medios venezolanos e internacionales. Héctor Bello no estaba en casa cuando ocurrió el terremoto. Según relatan varios medios, el futbolista se encontraba en camino para reencontrarse con su esposa y su hija. No llegó a tiempo. El edificio donde vivía su familia, en el estado de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por el desastre, colapsó durante los movimientos telúricos. Su esposa, Andrea, estaba dentro junto a la hija de ambos, y en el momento del derrumbe, según los testimonios recogidos por medios locales como la Prensa de Monagas y Primera Edición, Andrea hizo lo que probablemente haría cualquier madre en esa fracción de segundo imposible. Usó su propio cuerpo para proteger a su hija. La niña sobrevivió. Andrea no. Los equipos de rescate localizaron su cuerpo entre los escombros horas después. Es importante decirlo con claridad, porque la cifra de la tragedia es tan grande que a veces se nos olvida. Andrea es una de más de 1.700 personas que perdieron la vida en este desastre. Pero su historia, la de morir protegiendo a su bebé, es la que ha puesto rostro humano a una catástrofe que para muchos, fuera de Venezuela, es solo un número en una noticia. Fue el propio Héctor Bello quien confirmó la muerte de su esposa, a través de sus redes sociales, en la madrugada del 25 de junio. Lo hizo con una serie de mensajes en sus historias de Instagram, acompañados de fotografías de Andrea junto a su hija. Uno de los primeros mensajes decía así, y te lo voy a parafrasear con respeto porque son palabras muy duras. El futbolista escribió que su esposa los había dejado solos, a él y a su hija, en la lucha que siempre habían enfrentado juntos. Se preguntaba, desesperado, cómo iba a explicarle algún día a su hija que su madre perdió la vida para salvarla de ella, mientras él no estuvo ahí para poder hacer nada. En otra publicación, dedicada directamente a Andrea, le agradeció lo que habían construido juntos y le dijo que siempre la recordaría. Mencionó momentos cotidianos del día a día de la pareja, esos pequeños recuerdos que se vuelven insoportablemente grandes cuando la persona ya no está. Las muestras de apoyo no tardaron en llegar. Su anterior club, el Bolívar SC, donde Bello militó hasta inicios de este año, emitió un comunicado uniéndose al duelo de la familia y pidiendo fortaleza para sus seres queridos. Compañeros, rivales, periodistas deportivos y miles de usuarios anónimos en redes empezaron a dejarle mensajes de condolencia. Pero hay un segundo mensaje, publicado horas después del primero, ya entrada la mañana, que es el que realmente ha traspasado fronteras. Esta vez no estaba dirigido a Andrea, estaba dirigido a su hija, que apenas tiene entre 1 y 2 años, según los distintos reportes. Héctor Bello publicó una fotografía de la niña, y junto a ella escribió un mensaje que merece ser leído con calma. Decía, en esencia, que necesitaba que su hija fuera fuerte, que le diera un poco más de tiempo, que necesitaba que fuera ella quien ayudara a sanar su corazón, que tenía hecho pedazos. Le advirtió que no la iba a ver siempre fuerte, ni siempre sonriente como antes, pero le prometió que iba a sanar y que la iba a hacer la niña más feliz del mundo. Y cerró con una frase que resume, quizás mejor que ninguna otra, lo que está intentando sostener en pie en estos días, que ahora son ellos dos, y que su mamá los va a cuidar desde el cielo. Es un mensaje breve. No hay en él ninguna grandilocuencia, ninguna pose. Es, literalmente, un padre de luto hablándole a una bebé que todavía no puede entenderlo, prometiéndole un futuro que él mismo, en ese momento, apenas puede imaginar. Y es precisamente esa fragilidad, esa honestidad cruda, lo que ha hecho que este mensaje circule por toda Latinoamérica estos días. Vale la pena detenerse un momento en quién es Héctor Bello, porque su historia es la de tantos futbolistas venezolanos que construyen carrera lejos de los focos de las grandes ligas. Bello es un futbolista venezolano que ha pasado por clubes como el Bolívar SC, en la segunda categoría del fútbol de su país, y que actualmente forma parte del plantel del Marítimo de La Guaira.
No es una superestrella millonaria. Es, según describen quienes lo conocen, un hombre de familia. Alguien que en sus redes sociales solía mostrar con orgullo su día a día junto a su esposa y su hija pequeña. Ese contraste, el de un futbolista de ligas modestas, alguien con quien millones de aficionados anónimos pueden identificarse mucho más fácilmente que con una estrella de élite, es parte de por qué esta historia ha calado tan hondo. No es la única tragedia futbolística que ha dejado este terremoto. En los días posteriores también se confirmó la muerte de Gimbert Berroterán, jugador juvenil de la selección venezolana, y se reportó la desaparición y posterior hallazgo, en otros casos trágico, de familiares de futbolistas como el argentino Lucas Trejo o el jugador Wilner Rivas, cuyo edificio en La Guaira también colapsó. El fútbol venezolano, como el país entero, está de luto. Para entender bien la historia de Héctor Bello, hay que entender el tamaño de lo que ha pasado en Venezuela esta semana, porque a veces las noticias internacionales reducen estos desastres a una cifra rápida y se sigue de largo. Los dos terremotos del 24 de junio se sintieron en buena parte del país, pero el epicentro del desastre fue La Guaira, el estado costero junto a Caracas. Hasta el último balance disponible, las autoridades han confirmado más de 1.700 personas fallecidas y más de 5.000 heridas. Naciones Unidas ha estimado que decenas de miles de personas continúan sin ser localizadas entre los escombros. Se han contabilizado más de 850 edificios afectados, de los cuales 189 sufrieron un colapso total. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia. Equipos de rescate de países como El Salvador, México, Argentina y España, entre otros, se desplazaron hasta la zona para apoyar las labores de búsqueda. El Papa León XIV envió un mensaje de cercanía al pueblo venezolano durante el rezo del Ángelus. La Corporación Andina de Fomento anunció un fondo de hasta $200 millones para apoyar la reconstrucción. Y mientras todo esto ocurre a nivel institucional, en el terreno hay miles de historias como la de Andrea. Gente común que, en el peor segundo de su vida, tomó una decisión. Familias enteras durmiendo en colchones en plena calle. Vecinos cavando con las manos porque no llega la maquinaria pesada. Venezolanos ayudando a venezolanos, otra vez, como ya lo han hecho tantas veces antes. Te decía al principio que este mensaje se ha convertido en un símbolo de algo más grande que el fútbol. Y es que la historia de Héctor Bello no es solo la historia de un futbolista. Es la historia de Venezuela en este momento. Un país que en los últimos años ha tenido que sobreponerse, una y otra vez, a crisis económicas, a la emigración masiva de millones de sus hijos, a la inestabilidad política, y que ahora, además, tiene que enfrentar una de las peores catástrofes naturales de su historia reciente. Y aún así, en medio de eso, lo que vemos no es solo destrucción. Vemos a un padre que, apenas unas horas después de perder a la mujer de su vida, encuentra fuerzas para escribirle un mensaje de amor y de promesa a su hija. Vemos a voluntarios sin entrenamiento cavando entre escombros para salvar a desconocidos. Vemos a un pueblo que, como bien sabes si conoces algo de su historia reciente, lleva mucho tiempo aprendiendo, a la fuerza, a levantarse. Esa es, quizás, la verdadera noticia detrás de la noticia, que en el momento más oscuro, Héctor Bello eligió hablarle a su hija de futuro, no de pérdida. Y eso, en medio de tanto dolor, es algo que merece ser contado y recordado. No sabemos cómo sigue esta historia. No sabemos qué va a pasar con Héctor Bello, con su hija, con su carrera, con su vida en los próximos meses. Lo único que sabemos, con certeza, es lo que él mismo escribió esa noche, que ahora son ellos dos, y que van a salir adelante. Si este mensaje te ha llegado, si quieres mandarle todo tu apoyo a Héctor Bello, a su hija, y a todas las familias venezolanas que están viviendo estos días tan difíciles, suscríbete al canal y déjalo en los comentarios. A Venezuela le vendría bien sentir, ahora mismo, que medio continente está pendiente de ella. Y si puedes, y te apetece, infórmate sobre las organizaciones humanitarias que están canalizando ayuda hacia las zonas afectadas, como La Guaira. A veces, frente a una tragedia tan grande, lo único que de verdad podemos hacer es no mirar para otro lado. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate.